Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Le habla Rubén Quiles y venimos a hablar vengo a discutir con ustedes la columna que hizo Iván Rivera del programa Palo Limpio de Noti1, donde él discute los cambios que se vienen producto de la primaria que hubo recientemente, este pasado domingo 2 de junio, donde se enfrentaron, entre otras personas, este, se enfrentó Jennifer González contra el gobernador incumbente Pedro Pierluisi, al cual Jennifer se le ganó la primaria, y enfrentó a Jesús Manuel contra Zaragoza. En este caso, Jesús Manuel gana la primaria. Ambos candidatos que ganaron se identificaron o hicieron uso eh, de la narrativa en que ellos vienen del pueblo y vienen de abajo. ¿Ok? Los otros dos apostaron a que nosotros somos experiencia. Ya el gobernador tiene 4 años de experiencia en el cargo, casi 4 años de experiencia en el cargo, y encima tiene 8 años que estuvo como comisionado residente bajo Fortuño y bajo Rosselló, Ricardo Rosselló, al cual trató de ganarle en una primaria y no pudo. Y fue secretario de Justicia bajo la incumbencia de don Pedro Rosselló, eh, por allá por los años 90, los fabulosos años 90. Toda persona que nació de 70 para abajo, decimos que los 90 fue la gran década, porque precisamente en esa década pues, éramos jóvenes. Así que vamos a ver, él nos habla de unas lecciones aprendidas durante estas primarias y la primera lección que él nos habla es que no confíen en la movilización de los alcaldes. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay unas limitaciones económicas en las alcaldías. Los recursos se han reducido y algo que nadie sabe, algo que se dice, que no se dice a alta voz, pero es una realidad, el clientelismo político ha bajado. ¿Por qué? Porque ya las alcaldías no tienen todo el dinero suficiente para mover las huestes. ¿Ok? De la misma forma que hay personas que dan dinero para las campañas políticas, pero dan ese dinero porque a cambio van a recibir una serie de contratos, el ciudadano normal también, ¿sabe? El común, el tipo del pueblo, con quien se identifica Jesús Manuel y con quien se quiere identificar también Jennifer González, que by the way, Jennifer González visitó todos los caseríos de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico los visitó. ¿Ok? Ese contacto con el pueblo fue bien importante. Algo que no hizo Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi su campaña giró alrededor de mirar toda la obra que he hecho, mira todo lo que he alcanzado, pero la política es el arte de la percepción, ¿me entiendes? Entonces, pues visitar esos residenciales que aunque a lo mejor yo de lejos decía, pues no sé por qué está haciendo eso, fue bien efectivo. Fue bien efectivo. Así que pues el que quiera ganar las elecciones tiene que tomar nota y mirar lo que hizo Jennifer González, ¿sabes? Y lo que obtuvo, la base que obtuvo. Anyway, pero entonces el clientelismo político pues es que pues tú quieres que yo me mueva a favor de ese candidato que tú estás apoyando, ¿ok? ¿Qué me vas a dar? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener esa misma cantidad de dinero que se tenía en el pasado, los alcaldes no tienen esa capacidad antigua de influir. Sí, claro, Pedro Pierluisi tenía a todos los alcaldes de su lado, pero no tenía los alcaldes no tenían la forma de condicionar ese voto a favor de Pierluisi. Ok, entonces eh, leí algo en el Post Antillano que hablaba sobre unas teorías de conspiración de por qué no se estaban repitiendo gobierno. El último gobierno que se repitió fue bajo don Pedro Rosselló. Luego de eso sí hemos tenido partidos dominando, porque lo hemos tenido, pero no hemos tenido la repetición de un candidato. Eso no lo hemos tenido. ¿Ok? Entonces, pues, la gente vota por ti por lo que tú le das.
si tú no le puedes dar esa comodidad, ese confort, pues la gente simplemente y llanamente se va para otro lugar. Y con la esperanza de que ese que viene ahora pueda satisfacer mis necesidades como ciudadano. ¿Ok? Pero Rosselló ganó ¿por qué? Pero Rosselló ganó ¿por qué? Bueno, porque primero que nada se estaba trabajando una obra monumental, pero había algo que se llama la tarjeta de, de salud y una serie de incentivos que hacía que la gente pues quisiera votar por él. Inclusive la gente cruzara líneas de partido. Porque por más independentista que tú seas, si te están satisfaciendo tus necesidades, tú te olvidas del independentismo y votas por la persona que está haciendo un buen trabajo. Así que pues, no tiene que ver tanto con que, porque el post lo que decía era que aparentemente había una conspiración de parte de Estados Unidos para evitar que hayan gobiernos permanentes. En Puerto Rico, no. En Puerto Rico simplemente no hay dinero para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Ok? Puerto Rico ahora mismo tiene un sistema eléctrico, que de eso por ahí he puesto video, voy a poner recientemente un video, donde se ve cómo está el estado eléctrico de la isla. Y pusiste una privatizadora, pero esa privatizadora, los fondos, hay un desfase entre la privatizadora y los fondos para renovar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y ahora muchas personas se enteran, pero yo lo supe, porque obviamente uno está pendiente de las cosas, que el sistema eléctrico de Puerto Rico fue empatado, en buen puertorriqueño, empatado. Que allí no se hizo las reparaciones pertinentes para que eso que se hizo durara años. Simplemente tomaron tape negro y pegaron cables. Eso es lo que hay en Puerto Rico. Luego del paso de María. Lección número 2. La capacidad, la experiencia no garantizan el éxito. Las conexiones emocionales y la percepción triunfan sobre la sustancia en el panorama político actual. O sea, la macroeconomía. Hablar de macroeconomía, ¿qué es? Se redujo el desempleo. Eso la gente no lo entiende. Eso lo entiendo yo, o lo pueden entender las personas que están pendientes de la política, pero la gente normal no entiende eso. ¿Por qué? Porque en lo macro sí se redujo el desempleo, tengo empleo, pero lo que yo gano, que ahí viene la rueda bichuela, lo que yo gano me da para vivir, pues ya esos son otros 20 pesos, ¿me entiendes? Entonces, si tú me dices a mí que me está dando empleo, me está dando empleo para poder pagar los altos costos de vivir en Puerto Rico. Entonces yo no tengo chavito para montarme un avioncito y irme a Disney con la familia, y no todos con las camisitas, vamos para Disney, ¿verdad? No tengo dinerito para chinchorrear, no tengo dinerito para la playa, no tengo dinerito para nada. Lo único que tengo dinero es para pagar. Pues, ¿sabe? Si Puerto Rico no llega a ser un territorio no incorporado a los Estados Unidos, Puerto Rico sería perfecto para un gobierno socialista. No hay duda. En los ambientes, en este tipo de ambiente que viven los territorios, es fácil entrar en la ideología socialista. ¿Ok? Y es como decía Manuel López de Obrador, AMLO, con los pobres vamos a la segura. Mientras más pobreza tú permites en tu territorio, más fácil es meter la ideología socialista. ¿Ok? Es la forma más fácil. Así que todos los que hablan de libertad económica, pues tomen eso en nota. ¿Ok? Así que si tú miras a Jennifer González, ella hizo conexiones emocionales que, vuelvo y repito, a mí no me hacían sentido. Yo la veía guiando canal y yo decía, a mí me da igual. Yo la veía pariendo muchachos y yo, bueno, me da igual. Pero para muchas personas, eso era una freaking cosa que lo movió. A mí me hablaba más el discurso de un gobernador que
primero que nada, se veía como un hombre de Estado, un hombre, ¿verdad? Decente, profesional, eso me gustaba más, pero yo no represento a la mayoría, tal vez, o no sé, qué sé yo, ¿entiendes? A mí me gustaba ese tipo de feedback, de expresión, eso me gustaba más, ¿ok? Así que pues ahí estamos, ¿verdad? Ella se fue donde el pueblo, ese pueblo que a veces también ignora el político normal, hizo conexiones con esa gente, con la gente que es pobre, con la gente pues nada, la gente normal de Puerto Rico, ¿entiendes? Eso. Pero honestamente a mí me gustaba más, o sea, entendía, me atraía más el discurso de Pierluisi, mira, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Pues se cargó de decir todo lo que hizo, pero Jennifer fue allí a tocar el corazón de la gente. Entonces, ¿cuál es el argumento? Es que Pierluisi no le llegaba a la gente. Mucha gente decía que es que Pierluisi era orgulloso. No, Pierluisi no es orgulloso, Pierluisi es femático. Y puede que sea un poco tímido con la gente. ¿Entiendes? Tú ves a Pedro Rosselló, que podía ser el gran doctor, pero se trepaba una contra ella guagua y bailaba la Macarena. ¿Me entiendes? Detrás de toda esa seriedad que tenía el Pedro Rosselló, había un hombre cómico que se daba, que era espontáneo. O sea, el Pierluisi no es espontáneo. Entonces, el tipo pues trató de, ¿sabes? Él es como es. Tipo tranquilo, un tipo afable. Orgulloso, no creo que sea orgulloso. Orgulloso era Sila, ¿me entiendes? Pero con todo y eso, Sila, mira la obra, digo, no es que se veía, o sea, se veía un poquito el flow, ¿me entiendes? Porque yo no la conozco, o sea, yo no puedo decir si es orgulloso o no. Pero no era tampoco, o sea, Sila tampoco no es una persona, si la María Calderón, lo que yo recuerdo cuando yo era joven, no era tampoco una persona así, tipo Jennifer González, ¿me entiendes? O Rosselló, que bailaba Macarena. Sila era más, una mujer más seria. Puedo decir seria, no orgullosa, seria. Lección número 3, el PPD necesita, esto es el mundial, reevaluar su propósito y fundamento. La baja participación electoral exige un replanteamiento de su ideología y militancia. ¿Para dónde va para dónde va el PPD? Eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que el PPD se hizo a la casa grande. Aquí cabemos todos. Pero llega un momento, que es lo que le está pasando al Partido Demócrata en Estados Unidos. Ahora mismo los jóvenes del Partido Demócrata, muchos jóvenes están diciendo no vamos a votar por Biden. ¿Por qué? Porque Biden, luego de todo, ha tenido que ceder a las cuestiones petroleras. Ya se está trabajando sustraer petróleo de Alaska. La guerra, esa guerra entre Hamas e Israel, tiene ajorado el Partido Demócrata porque uno de los más grandes aliados que tiene Estados Unidos es el propio Israel. ¿Ok? Así que tú no le puedes fallar, pero a la hora de la verdad te forma un problema. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, con tal de ganar las elecciones, aquí cabe todo el mundo. Y eso es fantástico hasta que los judíos demócratas tienen que verse las caras con los palestinos demócratas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo conciliamos ambas facciones? Ahí que está el problema. ¿Ok? Entonces el Partido Popular Democrático le dijo a los independentistas, bienvenidos sean, entren. Pero la cosa es que ya los independentistas separatistas, libre asociación, de la libre asociación, se han quedado con el partido. ¿Ok? Entonces, el Partido Popular tiene dos vertientes. O se transforma en un partido de libre asociación, o se une al PNP, porque hay mucha gente de derecha que no quiere soltar su relación con los Estados Unidos, se une a la derecha y se va hacia derecha ideológica, ¿verdad? Y ahora pues ya todo cambió. Antes para mí la derecha ideológica era ser estadista, pero ahora la derecha ideológica y la izquierda ideológica ya tiene otros colores, otros colores. Pero ¿sabes? Ese problema, no quiero entrar en ese tema, pero ese problema también hubo para el siglo XIX.
que la derecha izquierda en Puerto Rico era muy diferente a la derecha izquierda en el resto de Sudamérica, por ese tema vamos después. Ok, así que el PPD necesita un replanteamiento. El PNP, esta sería la cuarta elección, el PNP es un partido conservador y los demócratas dentro del partido enfrentan un desafío ante esa realidad. Mira, el PNP de derecha le dio un cantazo, pero bien fuerte, a Pedro Pierluisi. ¿Sabes? De ser una persona afable y tratar de evitar la controversia, eh, Pedro Pierluisi permitió unas cosas dentro de Puerto Rico. Eh, y a veces para evitarse mayores manifestaciones, cedía. Y cedía hacia ideas de la izquierda. Y eso, muchas personas. O sea, tú ves a Luis Dávila Colón allí, él se canta demócrata. Pero por dentro él es un republicano. ¿Sabes? Porque cuando él habla, ¿sabe? Él se canta demócrata, pero todas las ideas que siempre habla Luis Dávila Colón son de derecha. Bien de derecha. O sea, yo creo que en cuanto a derechos humanos, él podrá ser bastante de izquierda, eh, Luis Dávila Colón. Pero hay veces que no. Hay veces que él le da duro a la perspectiva de género. ¿Ok? Aunque después le dice que nuestros hermanos de la comunidad LGTB, pero le da duro a la cuestión ves que esa bifurcación dentro del partido, entonces, por un lado él reconoce, hablando del caso de Luis Dávila Colón, por un lado él reconoce que ciertamente hay una derecha dentro del Partido Nuevo Progresista, pero por otro lado le dice a los del Proyecto de Dignidad que son unos religiosos locos que están buscando ventaja política. ¿Ves? Que esa bifurcación, ¿sabe? El partido PNP se olvidó de cuáles son las bases y dónde es que los cristianos siempre han encontrado un partido que les favorezca. Y se olvidaron de ese público. ¿Con tal de qué? Con tal de apoyar causas de la izquierda, ¿para qué? Para evitar que la prensa les caiga encima y como quiera les caiga encima. Pues entonces, yo creo que el llamado aquí es que el PNP tiene que olvidarse de lo que la prensa diga y recordarse de lo que ellos necesitan. Ellos necesitan votos. ¿Ok? Con eso también pongo una nota, o sea, un paréntesis. El tema de Luma es esencial trabajarlo. El tema de la electricidad. ¿Por qué? Porque el detalle es que Luma afecta a todo el mundo. Luma no es un asunto de que cuando estaba la cuestión de Lutier, pues si Lutier pedía derechos, ¿ok? Eso afecta solamente a la matrícula de Lutier. Esos son los votos de Lutier y ya, se acabó. Y la gente no apoyaba ese tipo de cosas. Pero si se le va la luz a un 70 y un 80% del pueblo puertorriqueño y encima se le sube la energía eléctrica, ya son nichos de pueblo de Puerto Rico. ¿Entiendes? Entonces, cuando Lutier era la que estaba manejando la autoridad, el gobierno puede decir, no, pero eso es, ahí está Lutier, ¿entiendes? Entonces mucha gente veía como enemigo a Lutier, pero ya no es así. Ahora te están viendo enemigo a ti porque tú fuiste el que privatizaste el sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que pues el desafío es precisamente que el demócrata que está dentro del PNP, que cree en la estadidad, tiene que entender que dentro de ese PNP ustedes son minoría y que la mayoría de las leyes y prácticas que va a practicar o que va a ejercer el PNP van a ser de corte de derecha y no de izquierda. Por ejemplo, libertad económica. Ese tema se tiene que trabajar dentro del PNP. Y tú tienes que demostrarle a los que están fuera, ¿por qué? Porque hay algo que se llama Proyecto de Dignidad, que vuelvo y lo repito, y lo vuelvo y repito, y lo vuelvo y repito. Si Proyecto de Dignidad acoge la estadidad como fórmula ideológica de estatus, game over para el PNP. Game over para PNP. Se acabó.
Y si el Partido Popular Democrático decidiera acoger la estadidad para ello, se vacía el PNP, total y completamente. Así que el PNP, esa es la asignatura pendiente, y yo creo que a lo mejor Jennifer González es lo que, por eso está allí. ¿Ok? Número 5, los empleados públicos ya no son factor decisivo en las elecciones, el sector privado desempeñará un papel más importante en la configuración del futuro. Entonces, el detalle es que con el sector privado tú no sabes lo que están pensando, porque tú no tienes un delegado del sector privado que diga, mira, esto es lo que vamos a hacer. No, con los empleados públicos tú podías negociar con una persona, ¿verdad? Que ahí que estaba el truco, y esa persona llevaba la información a la base, pero con el sector privado no. Pues ya tú tienes que meterle más duro a lo que es la libertad económica. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre lo he dicho, y esto yo no lo he escuchado mucho, pero yo he visto que poco a poco, eh, y por el partido, tengo que decir por el Partido Nuevo Progresista, ha ido poco a poco saturando las bases del sector sindical. El sector sindical no es un sector tan poderoso como era antes. Por ejemplo, podemos ver aquí a ojo de pájaro la Puerto Rico Telephone Company, que se fue a ajuste. Ahí hay un montón de empleados unionados que perdieron el poder que tenían antes de convocatoria. La Autoridad de Energía Eléctrica, Cairutiel, ese es otro sector sindical que se fue a pique. Y, y por ahí para abajo empiezan cada vez más sectores sindicales a perder el control. Entonces, pues ya tú no puedes ir al sector público porque está muy debilitado para buscar votos allí. Entonces, ahora las elecciones son más difíciles. ¿Me entiendes? Pues entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco Puerto Rico ha ido cambiando. ¿Entiendes? Y la forma de hacer política va más diferente. Así que, pues, eso es una lección que se debe aprender. Lección número 6: adaptarse o extinguirse. Los políticos no deben innovar, cambiar sus enfoques para seguir siendo relevantes. Entonces, pues ahí tiene, ¿verdad? Ya el PPD no puede ver a Puerto Rico como lo veía antes, ¿me entiendes? Ya cada vez más ese centro se ha desaparecido. Ahora tenemos más extremos, ¿me entiendes? Libre asociación es extremo. Eso es casi una independencia, si no es una independencia. ¿Ok? Estadidad, eso es el otro extremo. Es ser un estado de los Estados Unidos. O sea que poco a poco, el centro se ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, número 7, aunque Elías Sánchez dijo que traer a Rosselló fue un error, todo depende de cómo tú lo veas. ¿Ok? Ese señor, vía Rey-In, se sacó 75,000 votos. No solamente eso, que impulsó la candidatura para delegada de la estadidad de Elizabeth Torres. ¿Sí? La razón por la cual la gente votó masivamente por Elizabeth Torres fue precisamente esa, porque ella muy astuta trajo a Ricardo Rosselló, y aquí yo hago una nota. Yo no entiendo por qué Elizabeth Torres, siendo en un principio tan extremadamente sagaz a nivel político, ha caído donde ha caído. No, no, honestamente, sinceramente, yo no lo entiendo. De verdad que no comprendo. No comprendo lo que ella hizo. Pero el fenómeno de Rocío es real, ¿ok? Y existe un núcleo de personas que genuinamente lo siguen. Y entonces, a lo mejor, pues, Pierluisi no ganó la primaria. Y todo el mundo, Rosselló debilitado. Sí, pero mira a todos los demás que él apoyó, que ganaron. Villafaña ganó cómodo. ¿Ok? Lo que pasa es que Pedro Pierluisi está enfrentando un monstruo, que es Jennifer González. ¿Ok? Que yo no sabía que era tan monstruo. Así que no voy a ser el hipócrita aquí a decir, no, ella es un monstruo. No. Ahora me di cuenta de lo monstruosa que es. Como dice el dicho, después que uno se los besa que es macho, pues eso mismo pasó. ¿Sabes? No sabía no sabía del poder de convocatorio que tenía ella. Y yo, pues, mala mía. ¿Sabes? Aquí no somos super genios. ¿Sabes? Estamos aquí para opinar. Así que, pues,
pero como quiera que sea, ahora, si Rosselló está ready para entrar en una papeleta y todo lo demás, eso pues, eso requiere tiempo y espacio. Aníbal Acevedo Vilá fue restituido en sociedad, la gente escucha sus análisis, lo traen para dar sus opiniones, pero de ahí más nada. Trató de competir para comisionado residente y no logró. Y provocó, o sea, una derrota impresionante. Así que pues sí, tú te restauras y ya pues puedes estar en sociedad, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces pues, en el caso de Ricardo Rosselló, este, tú sabes, con Carlos Romero Barceló lo trataron de implicar con lo del Cerro Maravilla, como que él fue el que dio la orden para que se simanaran. Eso nunca se probó. Por lo tanto, si no se probó bajo un tribunal, aunque tú tengas mil teorías, la realidad del caso es que no se probó. Y si no probó, pues, no, ¿sabes? Nunca hubo una cosa de que, él es culpable de hacer esto. Pero en el caso de Ricky, pues, obviamente, ese chat, pues, todo el mundo lo leyó y fue un golpe terrible a lo que es la imagen de él como candidato viable. Si en 10 años él puede restaurar su imagen y a lo mejor, quién sabe, pues no lo sabemos, ¿entiendes? Pero, no sé. Pero como quiera que sea, hay un grupo grande de personas que le siguen dentro del partido y que tomen en cuenta a quién él favorece como candidato. Así que pues, nada, él va en camino a una restauración total, no sabemos si lo logre, pero él está allí. Así que pues se tiene que tomar en cuenta el fenómeno de Rosselló, que existe y hay un núcleo dedicado de votantes y su apoyo es genuino, no depende de posiciones en el futuro. Así que que, esas son las lecciones que nos da Iván Rivera del programa A Palo Limpio Noti 1, donde él analiza, y yo creo que analiza muy bien, la, lo que, lo que pasó en la primaria y lo que los partidos deberían aprender. Y yo creo que debería ser lectura obligada para todos los candidatos, sobre todo los candidatos del bipartidismo violento, qué sé yo, que están luchando por sobrevivir. En el pasado podcast yo hablé sobre el surgimiento de la izquierda y cómo eventualmente, por el descuido de los partidos tradicionales, han ido cayendo, sobre todo en las grandes economías de América Latina. Si ustedes se fijan, en Argentina sube Milei por el desgaste del peronismo, ¿entiendes? Que lleva años gobernando. Pero en las demás naciones que tenían gobiernos de derecha, pues cayó el gobierno de derecha y era un gobierno de izquierda. Puerto Rico quizás no sea la excepción y para el que cree en la libre empresa, en el capitalismo y libertad de lo que sea, pues tenemos una persona que se llama Juan Dalmau que podría retar la hegemonía de los partidos tradicionales. Así que tengan en cuenta en eso. Nada, si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amistades, dale like, suscríbete, oprime la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos veremos en el próximo video. Bye.